Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlo y agradecido de Dios que nos dé la oportunidad, por lo menos a mí, de volver a estar en contacto con cada uno de ustedes, con los que me siguen, los que escuchan mi mensaje, que espero que les ayude un poco. Bueno, y para no dar tanto preámbulo y perder minutos, sigamos con esta línea que yo les propuse la vez pasada a la luz del texto de la Anunciación, ir meditando algunas de las palabras importantísimas que ahí aparecen, pero que muchas veces leemos tan rápido. Nos quedamos con el acontecimiento de la encarnación, por supuesto, lo esencial, pero hay palabras que son de vida y de vida eterna. Porque por eso se llama este espacio que hemos estado viendo a lo largo de estos días o que vamos a seguir viendo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La primera palabra fue la alegría. Y la segunda palabra que hoy día quiero meditar con ustedes, que está en el texto de la Anunciación, para que ustedes lo busquen ahí, es la siguiente. No temas, María. No temas. Tener miedo. No tengas miedo, María. El Señor está contigo. El miedo. Queridos hermanos, ¿saben ustedes que de mis ya 22, 23 años de cura, creo que la mayor parte de mi tiempo de conversación ha sido justamente conversar, escuchar y acompañar situaciones de miedo? Miedo por tantos motivos que la gente tiene: miedo del matrimonio, miedo de lo que pueda suceder en la vida esponsal, miedo de que las cosas con los hijos no resulten, miedo de que el embarazo no llegue a buen fin, miedo de no poder tener hijos, miedo por un enfermo, miedo que muera papá, que muera mamá, que muera un hijo, miedo del tema de la universidad, miedo en el pololeo, en fin, tantas situaciones. El miedo como que está constantemente en nosotros, o sea, está constantemente en nosotros, porque el miedo es una reacción. Yo no soy un científico ni un entendido, pero es una reacción natural de este ser vivo que es el hombre, y también los animalitos se dan cuenta, ante lo que pone en peligro su vida, lo que pone en peligro su paz, lo que pone en peligro su estabilidad ante lo desconocido. Se siente miedo, se siente miedo. Y el miedo tiene sus consecuencias. El miedo paraliza, el miedo llena de angustia, llena de espanto, el miedo quita el sueño, el miedo afecta el cuerpo, el miedo afecta a la razón, el miedo realmente nos paraliza, nos detiene, el miedo no nos hace ser arriesgados, el miedo nos paraliza enfrentar la adversidad, enfrentar el dolor, enfrentar lo que sea. El miedo nos llena de dudas, el miedo nos ciega. El miedo tiene muchas consecuencias que a la larga nos van destruyendo poco a poco. El miedo, como digo, no nos hace luchar, el miedo no nos hace enfrentar los desafíos, el miedo nos atemoriza ante las dificultades. Eh, eh, Tantos miedos, tenemos miedo incluso de nosotros mismos. De repente hay miedo de enfrentar la realidad, de enfrentar la verdad, de enfrentar la situación que estoy viviendo, lo que me pasa, cómo soy, miedo a mi cuerpo, miedo a mi historia, miedo a tantas cosas que están guardadas. Y realmente muchas veces la gente no se casa porque tiene miedo, no hace esta otra cosa porque tiene miedo. Lo, Descubrir quién es uno realmente también nos lleva de miedo, nos llena de angustia. Por eso digo que el miedo nos paraliza. Y entonces, como tenemos miedo, pensamos que el remedio son las soluciones fáciles. Irnos por el lado, que me cambien de lugar, que me pongan así, hacerme el leso. eh, como dijeron una vez, ¿no es cierto?, está en el proceso de la negación, ¿ya? Antes de enfrentar las cosas, de enfrentar las realidades y enfrentar la dificultad y los problemas que vienen. Hay miedo, hermano. A lo mejor usted está viviendo un miedo. Miedo en su matrimonio, miedo ante la muerte, miedo ante la enfermedad, miedo por un examen médico, miedo de que papá o mamá puedan morir, en fin, tantos miedos que nos afectan profundamente y que nos quitan la paz. El miedo nos quita la paz, el miedo no nos deja dormir.
Si el miedo es terrible en la vida del hombre. No temas. Mire, la Virgen tuvo miedo, por eso el ángel le dijo no tuviese miedo. San José también tuvo miedo, por eso el ángel en un sueño le dijo no temas, José. Los apóstoles en ocasiones tuvieron miedo y Jesús le dijo no tengan miedo, yo estoy aquí con ustedes. Jesús tuvo miedo. Padre, aparta de mí este cáliz. También Jesús tuvo miedo. Los profetas también con miedo. Patriarcas también con miedo. Tantos que han experimentado miedo a lo largo de la historia sagrada, y cuántos de nosotros no experimentamos miedo. Yo experimenté miedo cuando yo ya veía que mi mamita iba a partir y ya le quedaba poco. También yo sentí miedo, tenía miedo, pero es natural sentirlo. No somos de fierro, tenemos miedo. Yo no digo que no hay que sentir miedo porque es una sensación inevitable, pero ¿qué hacemos los cristianos? Superamos el miedo. Y lo superamos porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo el Señor. No temas, yo estoy contigo. Esa va a ser la segunda frase que siempre va a aparecer en la Sagrada Escritura cuando algunos de los personajes de allí están con miedo. No tengas miedo, el Señor está contigo. No, ponte de pie, levántate, sigue caminando. No te pasará nada, yo estoy contigo. Vamos, apóstoles, no tengas miedo, no estoy yo aquí. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Nuestra fe. El miedo desaparece, el miedo lo controlamos. Nosotros los creyentes, cuando ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, el Señor. Por eso, hermanos, si estás pasando una situación de miedo, confíate. Dile, Señor Jesús, aquí estoy destruido, acabado, atribulado por esta situación que estoy viviendo, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, encomiendo mi alma, encomiendo mi vida. Ayúdame, Señor, a enfrentar esta adversidad. Ayúdame a superar este problema. Ayúdame a superar esta dificultad. Yo ya no doy, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Hago un acto de fe en Jesús para que experimente ese poder. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Lo dice el mismo Señor Jesús. No tengáis miedo, dice el Señor. Fíjense el Papa Juan Pablo II, que tuvo una niñez y una infancia y una juventud bastante golpeada, huérfano, en fin, murió su padre, sus hermanos, se quedó solo, vivió en una sociedad revolucionada, bajo el gobierno comunista, de persecuciones, de tantas cosas. Le tocó asumir su pontificado. Y a lo mejor él tenía miedo, pero puso su confianza en el Señor. Y ahí dijo esas famosas frases, ¿no es cierto? Abrid de par en par las puertas a Cristo Jesús, no temáis. Abrid de par en par las puertas a Cristo Jesús. Incluso se hizo un canto para el jubileo de ese año. No temas, dice el Señor, no temas, pueblo mío. Ábreme de par en par todas tus puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dijo Juan Pablo II allá en San Pedro. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo Jesús. Te digo eso hoy día, hermano, no tengas miedo, abre tu corazón, tu vida al Señor Jesús. Él tenderá su mano poderosa como a Pedro que es un día y te levantará. Él te dará una palmada en el hombro de amigo y te dirá, ánimo, adelante, no tengáis miedo, yo estoy aquí contigo. No tengas miedo, así le dijo el ángel a la Virgen, no tengas miedo, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Nuestra fe en Jesús resucitado. Los apóstoles estaban llenos de miedo porque Jesús había muerto, Jesús los había dejado. Se sentían huérfanos, desvalidos, desprotegidos, pero cuando vieron a Jesús resucitado, se llenaron de alegría al ver al Señor. Llénate de alegría, no estás solo, hermano. Si Jesús murió y resucitó y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay que creerlo, hermano. Dijo Jesús, no tengan miedo, tendrán dificultades, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Tienes que creerlo, hermano, que Él ha vencido al mundo, vencerá también. Te hará vencedor a ti, mejor dicho. Saldrás adelante para enfrentar lo que te pueda estar pasando.
Aunque estemos viviendo el momento más difícil, no perdamos nuestra fe en Jesucristo, en el Señor. Acuérdense, llegaban los paralíticos, los ciegos, los sordos, los pecadores. ¿Y qué le decía Jesús? ¿Tienes fe? Sí, Señor. Yo creo que se haga como tú dices. Entonces, tener fe. Esa era la segunda palabra que hoy día yo he querido compartir con ustedes. No temas. Hay muchas situaciones que nos llenan de espanto y de temor, es cierto, pero en ese miedo vuelve tu mirada al Señor Jesús. Vuelve tu mirada a Jesús. Ponte en las manos del Señor Jesús, en esas manos poderosas del Maestro de Galilea. Así decía un canto: pon tus pasos en los pasos del Señor de Galilea. Pon tus pasos en los pasos del Señor que calma la mar. Mi Jesús te guarda, te guía, noche y día sin cesar. Pon tus pasos, pon tus manos, pon tu vida en la vida del Señor que calma la mar. Hermanos, que Dios te bendiga. No temas, el Señor está con nosotros.